¿Qué tal, mis amigas, amigos de Expreso? Un gusto que nos acompañen en un programa más de Mujeres a Bordo que el Grupo Editorial Expreso La Razón les lleva a ustedes. Ahora vamos a empezar nuestra tercera temporada con una invitada muy especial e interesante por el tema que vamos a abordar. Nos acompaña la maestra Laura Gaiter Jiménez, quien es la directora del Centro de Integración Juvenil AC aquí en Ciudad Victoria, un centro que, bueno, pues ahorita vamos a estar hablando de qué es lo que atiende, pero bueno, enfocándose obviamente a las adicciones. Un gusto que nos acompañe hoy. Gracias por la amable invitación. Y bueno, pues para entrar de lleno al programa, que nos platique, para que nuestros amigos y amigas que nos están viendo pues conozcan a fondo lo que incluye y atiende estos centros de integración juvenil, que bueno, pues es una AC, ahorita nos lo va a explicar más ampliamente la maestra Laura Elena Gaiter, pero platíquenos un poquito. Aquí en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, hay centros de integración juvenil que se integran como asociación civil. Sí, efectivamente, los centros de integración juvenil tienen más de 50 años de haberse fundado. Hay 120 centros en todo el país. De esos 120 centros, la mayoría son centros que brindan consulta externa, pero también hay unidades con hospitalización y eso es muy importante que la comunidad lo conozca. A nivel local contamos con un equipo de profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y con un equipo que también se fortalece con la presencia de prestatarios de servicio social, cuyo perfil es de psicología o de trabajo social, y los que están adheridos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces son un gran equipo que implementan el programa institucional. Muy bien, un programa institucional que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver obviamente pues con los jóvenes, incluso ahora en estos tiempos actuales niños que están precisamente con una relación con algún tipo de adicción. Sí, efectivamente, aunque se llaman centros de integración juvenil, se trabaja también con adultos, se trabaja con la familia de los usuarios. Y inicialmente los centros empezaron a atender problemas relacionados con el consumo de drogas, pero a raíz de la pandemia se colaboró con el gobierno federal en la atención de problemas de salud mental. Entonces creo que esto es muy importante porque ha diversificado las acciones. Y obviamente ha pues incrementado, ¿no?, el tipo de atenciones y la cantidad de atenciones, porque estar enfocado solo a las adicciones y ahora tener también salud mental como que les trae más demanda y carga de trabajo. Sí, aunque déjame decirte que muchos de los usuarios que tienen un problema de adicción también tienen un problema de salud mental. Entonces son enfermos duales y tiene que atenderse esa parte que es tan importante. De manera integral, obviamente. Sí, de manera integral. Okay. Bueno, platíquenos un poquito, maestra, ¿cómo estamos trabajando aquí en estos centros de integración? Vimos su conferencia hace algunos meses en la prepa federalizada aquí en Ciudad Victoria, cuando empezaron este programa en contra de las adicciones, y nos hablaba usted... De la Secretaría de Educación Así Pública. Es, de la Secretaría de Educación en forma coordinada con Salud, para combatir las adicciones entre los estudiantes, y obviamente para eso pues utilizamos las escuelas, que es en donde está la población objetivo. Y hablaba en aquel entonces, yo recuerdo usted, de que pues el fentanilo era un problema muy muy fuerte que debía de frenarse, y que por eso se implementaba esta campaña, y obviamente pues cualquier otro tipo de droga entre los estudiantes. ¿Cómo hemos ido aquí? ¿Cómo participan estos centros de integración juvenil en este tipo de campañas? Fíjate que la propuesta de esta estrategia nacional surge del gobierno a raíz de esos problemas que identifican, ¿no?, en torno a esta sustancia. Sí, quiero decirte que aquí no hemos atendido casos referidos por uso de fentanilo, pero el problema existe, y los problemas que mayormente se enfrentan tienen que ver con el consumo de alcohol, que está en primer lugar, después el consumo de tabaco, el de marihuana y las metanfetaminas, y eso es necesario destacarlo
porque hay un incremento significativo en el consumo de cristal por parte de los adolescentes. Sí, decías niños, efectivamente tenemos usuarios desde 10 años. En el rubro de 10 a 19 años es donde se concentra el mayor índice de atención. De consultas. De consultas, entre 10 y 19 años, en ese rango. Y si aumentamos en un rango más, que es a 24 años, está concentrada la mayor parte. Y bien, ¿por qué será esto que nos menciona de que hay un incremento en el uso de las metanfetaminas? Porque tienen un mayor acceso y ya en menor edad, sin que sea esto un llamado a andar buscándolas, ni mucho menos, pero sí una alerta para que se evite. ¿Hay mayor acceso a ese tipo de drogas? Sí, el problema del consumo de drogas tiene que ver con la oferta y la demanda, definitivamente. Obviamente estas sustancias se fabrican en laboratorios con un costo seguramente más bajo y más fácil de distribuir, ¿no? Hace muchos años empezamos a ver esa distribución ya en fiestas a través de los reportes nacionales. Fiestas rape se llamaban, ¿no? Ajá. Y en este momento ya no está distribuyéndose solo en el contexto de la fiesta, sino de lo cotidiano. Por ello creo que sí es necesario diseñar estrategias específicas para prevenir el consumo de estas sustancias. Cada sustancia requiere una intervención diferente. No es lo mismo hacer una prevención pensando en el alcohol que en el tabaco o que en drogas de diseño. Por ello, sí hay que tener presente estos indicadores, la población en la que hay mayor prevalencia, que son los adolescentes, y las sustancias que están consumiendo. Hablaba hace un momento también de que el alcohol es el que está en primer lugar y obviamente pues es la droga permitida de primer contacto hacia otras, que los llevan o nos llevan hacia otras drogas. ¿Qué tanta atención ofrecen ustedes? No sé si traiga por ahí una estadística de las que han ofrecido aquí en el Centro de Integración de Victoria, que es el que usted encabeza o dirige. Sí, y si me permites puntualizar. Por supuesto. Por ejemplo, con relación al consumo de alcohol, del 100%, el 58% presenta problemas derivados con el consumo de alcohol, ¿no? Okay. Creo que es necesario destacar que no consumen una sola sustancia, son policonsumidores. Por eso observamos también estas cifras. En el caso de tabaco, es más del 50% que está consumiendo tabaco, entonces tabaco y alcohol. Y nos encontramos con un 43% que presenta consumo de marihuana, ¿no? Y un 20% consumo de estimulantes, que esto es lo que tiende a incrementarse. De este 100% atendido, el 30% corresponden a problemas de salud mental y el 70% corresponde a problemas de consumo de drogas. Con relación a la edad, vemos que entre 10 y 14 años se ubica el 14%. Después entre 15 y 19 años el 34%. Tenemos entre 15 y 19 años, entre 20 y 24 años el 11%. Entonces creo que esto es significativo porque nos va dando la pauta hacia dónde dirigir las acciones. Hacer prevención es muy importante desde un plano científico, sí, basado en la evidencia científica, porque se tiene que conocer las características de la población, las características del consumo, ¿sí? Y conocer el contexto también. Es así como se diseñan las distintas intervenciones. No es solamente preparo una conferencia, voy y la ofrezco, sí, ¿no? Sino cuáles son las características de esta población y qué nos dice la evidencia científica que es lo más efectivo para esa población con la que estamos trabajando a partir de esas características. Entonces creo que llevar un dato estadístico actual es necesario y muy importante
para poder fortalecer las intervenciones. Nos hacen falta, ¿no?, las estadísticas nacionales, porque creo que, no me acuerdo, de 2018 es la última que hay por ahí, encuesta nacional de adicciones. Sí. En ese sentido, como que sí hace falta, ¿no?, retomarse para poder tener toda esa numeralia que nos menciona. Y la ventaja de centros de integración juvenil es que es información actual, ¿no?, que se recopila de todos los centros en una sola plataforma y se puede estar haciendo un monitoreo, un análisis. Pero tenemos otra población que no llega a centros de integración juvenil. Entonces sí, efectivamente, como dices, tendrían que hacerse estudios con mayor frecuencia. En el aspecto de tener diseñadas estrategias para cada, no sé, región o por ejemplo aquí en el caso de Ciudad Victoria, dentro de los tratamientos que ustedes allí ofrecen en los centros en el Centro de Integración Juvenil, ¿qué tanto tiempo requiere un paciente? Usted lo mencionó, para cada, a lo mejor adicción, y cada paciente es diferente, pero en promedio, ¿qué tanto requiere, no sé, una persona que tiene problemas con alcohol a otra que tiene, por ejemplo, problemas, no sé, a lo mejor con marihuana o con otro tipo de drogas? Sí, la conducta adictiva requiere de un tratamiento permanente. No te podría decir que en determinado tiempo la persona ya resolvió el problema, ¿no? Sí. Porque está inmerso en un contexto social, porque hay muchas variables que influyen, pero sobre todo porque generan esa idea de adicto en recuperación y entonces se insertan en grupos de ayuda mutua, sí, ¿no? Y esto ayuda a prevenir la recaída, porque sabemos que hay un índice alto de recaídas, ¿no? Sí. A nivel nacional se considera que en un tratamiento adecuado con equipo de profesionales hasta un 60% de éxito puede haber en el tratamiento. Okay. Pero este porcentaje tiene un riesgo de recaída también, por lo tanto tiene que estar adherido a un programa de prevención de la recaída. Entonces, toda su vida deberá tener esa conciencia de enfermedad y estar tratando de resolver esos problemas que se presentan y que lo pueden orillar a una recaída. Aquí en Victoria, el Centro de Integración tiene internamiento, o es más consulta y, por decirlo a lo mejor, tratamiento, ¿qué sería? ¿Ambulatorio? ¿Cómo es la atención? Sí, se llama tratamiento ambulatorio. Los 3 centros que están ubicados en Tamaulipas, en Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria, solo tienen consulta externa. Okay. Y cuando se necesita referir para internamiento a un paciente, se hace a un centro de integración juvenil que está ubicado en García, Nuevo León, en donde cuentan también con un equipo de profesionales y tienen una permanencia en el tratamiento, y después son contrarreferidos para darle el seguimiento en consulta externa, okay, al usuario y a su familia. Ok, y por ejemplo aquí, ¿cuántas demandas de atención habrán tenido, doctora? No sé, tengo ahí el dato, en el primer semestre, en lo que va del año, ¿qué tantas atenciones han ofrecido aquí en el Centro de Integración? Bien, yo te podría decir que este informe que presento es anual. Normalmente hacemos ese corte anual, pero el comportamiento es similar al del año pasado. Estamos hablando de 236 pacientes, alrededor de ese número de pacientes, cada uno con sus diferentes intervenciones. Porque muchos piensan, bueno, 235 no es significativo, ¿no? Sí. Son los que llegaron al centro y que además requieren de una intervención integral y permanente. Cada usuario tiene un mínimo de 8 sesiones, ¿no? Y es atendido por médico, por trabajo social y por psicología, para poder considerar que ya está en un proceso de rehabilitación si las condiciones lo permiten. Posteriormente entra lo que se llama centro de día, que es como realizar actividades intensivas para favorecer la rehabilitación. Y en la última parte está la reinserción social, con la cual estamos también trabajando a través del programa Jóvenes Construyendo tu Vida, que ahora
están aceptando como parte de un programa especial con centros de integración juvenil, sí, que algunos usuarios que tienen el perfil adecuado puedan insertarse en ese programa y tener una remuneración económica, aunque no trabajen ahí, ¿verdad? No, sí, trabajan en el centro, pero pueden trabajar en otras instituciones. Entonces la idea es ofrecerle oportunidades a los usuarios que lo necesitan para disminuir todos esos factores de riesgo que están asociados. Ok, ¿no? Y por ejemplo, no sé si haya también una relación de incremento en base a los números que ustedes tienen, aunque me menciona que de 2022 está más o menos similar, pero con la pandemia hubo mayores afectaciones. Ese encierro que causó la pandemia de COVID tuvo impactos en cuanto al consumo de drogas. Hay estudios nacionales que la pandemia tuvo un impacto en el incremento en el consumo de drogas, en la violencia, en los problemas de salud mental como depresión y trastornos de ansiedad, que son los que se presentan con mayor prevalencia. Entonces esto definitivamente está documentado y bueno, eso también se refleja, aunque recordemos que por las circunstancias de la pandemia pocas personas estaban en contacto con las instituciones, sí, o salían de casa. Claro. En ese momento se estuvo brindando atención vía telefónica y en forma virtual, sí, y vimos que había éxito, ¿no?, en la atención que se brindaba de esta manera. Entonces se han ido desarrollando iniciativas en función de las características que se presentan en la comunidad. También tenemos un sitio para una plataforma en el área de capacitación para formar recurso humano especializado, ¿no?, en los problemas de salud mental y de adicciones. Y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por ejemplo, nos pidió apoyo para capacitar a sus docentes en primeros auxilios psicológicos. Entonces, también con ALEP capacitamos docentes en primeros auxilios psicológicos, que es otra de las estrategias que tiene el Centro de Integración Juvenil. Es prevención, es tratamiento, pero también es investigación, detección y la formación de recursos humanos especializados, la detección oportuna, que es importante. Tenemos también lo que es clínica de tabaquismo, ¿no?, para poder apoyar a estas personas que solo tienen consumo de tabaco y que requieren ese tipo de atención en sesiones breves, ¿no?, en 10 sesiones. Okay. Y bueno, no sé si pudiera comentarnos cómo acercarse al grupo de integración juvenil. Sé que están vinculados con las autoridades de salud. ¿Tiene un costo la atención que ustedes ofrecen ahí en los centros de integración juvenil? ¿Cómo se hace el tratamiento y en primera instancia el acercamiento? Sí, Centros de Integración Juvenil es una asociación civil, pero que está sectorizada a salud. Sí. Y colabora fuertemente con el gobierno federal. En los centros de integración juvenil se brinda atención a cualquier persona, solamente necesitan acudir o llamar por teléfono para hacer su cita. El teléfono es 834-35-6368. Tenemos un correo también que ponemos a su disposición, es cijvictoria@cij.gov.mx. Tenemos una plataforma en Facebook, ¿no?, donde también a través de mensajes se comunican con nosotros para agendar citas, y desde donde estamos distribuyendo información e imágenes asociadas con los problemas para incrementar el conocimiento sobre los mismos. Y entonces nuestro horario de funcionamiento es de 8 a 15:30 horas, de lunes a viernes. Sí. Con relación al costo, la primera entrevista, que es la sesión inicial, tiene un costo de 70 pesos. Y en forma inmediata el trabajo social realiza un estudio socioeconómico. Si las personas no pueden cubrir ese costo, entonces es gratuito, que es otra de las características que tiene el centro. Por ello es importante mencionar que los centros de integración se apoyan con patronatos. Cada centro tiene un patronato que permite a través de sus acciones poder subsanar
las necesidades económicas que se presentan, ¿no? Sí, le preguntaba esto también de los costos, porque por ejemplo cuando les hacen alguna prescripción médica, receta, etcétera, digo, hay algunos medicamentos para este tipo de tratamientos que son caros. Tengo conocimiento de que algunos, por ejemplo, ansiolíticos, son de difícil acceso. Sí, en eso también se les puede ayudar a las personas después de ese estudio socioeconómico que se les hace. No, el centro no les ofrece el medicamento, solamente sí, la atención, ¿sí? Pero hay otros organismos que pueden hacerlo, por eso la importancia de firmar convenios, convenios de colaboración. Próximamente estaremos firmando un convenio con la Secretaría de Salud. Tenemos convenio firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el ISSSTE, con el DIF. Entonces creo que estas alianzas estratégicas que se generan son fundamentales para elevar el nivel en la calidad de la atención y para que todas las personas puedan recibir, bueno, ese trato digno que merecen en función de la enfermedad. Estamos ubicados en la Colonia Libertad, donde era antes el rastro municipal, sí. La calle Seferino Fajardo, esquina Bolivia, y bueno, creo que es un lugar muy accesible para la comunidad. Un tema que me interesaría ahí que abundáramos, ustedes también trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Educación, sí. ¿Tienen convenios? ¿Cómo le hacen ahí para, hablé recientemente con la titular de Salud Mental y Adicciones y ella comentaba que su trabajo de búsqueda es los 365 días del año y no sé si ustedes también tengan ahí una participación en cuanto a la detección de casos. Efectivamente, nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación. La licenciada Lucía Aymer realmente ha tenido una gran apertura para hacer un trabajo coordinado, ¿no? Colaborativo, y eso impacta en el resultado, porque entonces tenemos acceso a las escuelas, acudimos a las escuelas, desde donde se brindan talleres, sesiones de orientación, trabajo con padres de familia, pero donde también se hace detección, ¿sí? Hay pruebas que se utilizan como el POSIT para hacer detección del problema. Justamente con ITASE hemos trabajado de esta manera, haciendo detección con los alumnos y con los docentes, de tal manera que sus autoridades han permitido que se genere este trabajo integral con la comunidad educativa, lo cual no siempre es fácil por las cargas de trabajo. Aquí ha sido posible, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la única forma de avanzar para mejorar la salud de una comunidad educativa, a través de acciones coordinadas, constantes, permanentes y planeadas, ¿no? ¿Cuál sería el llamado a la población en general, no solamente a los jóvenes, sino a la población en general? Porque digo, los padres también son fundamentales para saber identificar las condiciones en que están sus hijos o en que están nuestros hijos, de acercarse, de buscar apoyo, de buscar ayuda. ¿Cuál sería el llamado para que ellos? Nuestro mensaje a los padres es fortalecer el liderazgo. Eso es bien importante, convertirse realmente en figura significativa para sus hijos, porque desde ahí puedes entonces manejar la disciplina, ¿no? Se requiere un manejo adecuado de la disciplina. Los adolescentes piden a gritos tener límites, y esos límites, ¿no? Pero un límite afectivo, un límite razonado, ¿no? Pero el límite que está relacionado con valores. Exacto. Y que le permite al adolescente identificar hacia dónde quiere guiar su vida, ¿no? Sí, claro. O cuáles son esas limitaciones que él mismo, en función de un discernimiento y de ese sustento de valores que tiene, pueda indicarlo. Sí, ahorita que le decía yo así de un jalón es, o sea, una llamada de atención, porque sí, tenemos una pérdida de valores muy marcada, podría decirse, y que eso contribuye a que finalmente los jóvenes hoy quieran hacer lo que les da la gana prácticamente, ¿verdad? Por esa falta de límites que desde casa no imponemos. Tú lo acabas de comentar, quieren hacer lo que se les da la gana. Eso dice ausencia
de límites, justamente, falta estructura. Y observamos que en los adictos uno de los primeros pasos que se tiene que dar es darles estructura y desarrollar un sentido de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros adolescentes? A los padres les falta recuperar ese liderazgo y sobre todo esa congruencia, porque a veces damos mensajes, pero lo que hacemos es muy diferente a lo que decimos. Sí. Entonces, cuando algo no es congruente, indica una mentira y no es aceptada tampoco por los hijos. Es un llamado a ser líderes, pero a ser congruentes y a educar con base en valores. Muy bien. Bueno, pues están escuchando, amigas de Expreso, que el tema da para esto y para mucho más de estar dialogando. Sin duda, vamos a tratar de estar presentes en esta firma de convenio que van a tener con la Secretaría de Salud para ver qué más alcances pueden tener estos centros de integración juvenil, al cual le pedimos, nos repite a dónde contactarse y la ubicación del centro para que nuestras amigas y amigos puedan tener esta información. Con gusto, calle Seferino Fajardo, esquina Bolivia, Colonia Libertad, el teléfono 834-35-63-68. Muchas gracias, bien agradecidas aquí en Grupo Editorial Expreso La Razón de que nos haya acompañado Laura Elena Gaiter en este programa de Mujeres a Bordo, porque sin duda el tema es interesante y ponerlo en el público y ante el público es necesario. No podemos tapar el sol con un dedo y no hablar de los temas que son de relevancia para nuestra sociedad. Así es de que muchas gracias y ojalá tengamos muy pronto la oportunidad de volver a platicar con ustedes. Gracias a ustedes, porque esto pone de antemano la relevancia que tienen los medios de comunicación para transmitir el mensaje a la comunidad. Creo que es un acierto, ¿no? Y habla sobre todo de ese valor que le están otorgando a la salud. Muchas gracias.